Hola, mi nombre es Javier, como ya sabréis. Hace mucho tiempo que publiqué un vídeo, cuando estaba en la universidad, lo tendréis ahí en el canal. Y ahora, ha pasado un tiempo, ha pasado 2 años y medio de que terminé la carrera, y ahora he decidido volver a poner algunos vídeos en YouTube sobre técnicas y patologías que se pueden dar en fisioterapia. Os voy a hablar sobre la punción seca. Todo el mundo habrá oído hablar una vez de la punción seca. En YouTube, en un blog, en la calle, formato de copa, me han hecho punción seca. Ah, pues a mí me ha ido muy bien. Ah, pues me ha ido fatal. A mí me ha matado el fisioterapeuta. ¡Qué agujeta! No sé qué. Uy, 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 uy. Otros, muy bien, muy bien. Es decir, hay gente que le sienta mejor el tratamiento, hay gente que no le va tan bien y otras que le va bastante bien. Normalmente va muy bien la punción seca. De hecho, es una de las técnicas que más evidencia científica tiene. Hay incluso cátedras, por ejemplo, en la Juan Carlos I de Madrid hay una cátedra específica de punción seca. O sea que tiene bastante evidencia científica, tiene bastante peso, ¿no? Hay casos clínicos y tal. Importante, ¿qué es la punción seca? Bueno, pues la punción seca, como la misma palabra indica, es punzar con una aguja filiforme un músculo, un tejido blando, un músculo, y es seca. La misma palabra indica, es seca, es decir, no lleva nada. No estamos introduciendo ningún tipo de fármaco, ni de sustancia, nada. Por eso es más seca. La gente se asusta, pero no es para tanto. Una aguja filiforme. Es que esto puede tener el tamaño de un alfiler, no es más. La punción seca se utiliza en el síndrome del dolor miofacial. Esa es la palabra, esa es la frase. ¿Y qué es el síndrome del dolor miofacial? El síndrome del dolor miofacial es un dolor causado por un punto gatillo en un músculo que refiere en diferentes zonas del cuerpo. Es decir, si por ejemplo tengo un punto gatillo en el trapecio, pues el dolor referido suele estar en la zona de la nuca, hacia detrás de la oreja y tal. Ese es un dolor referido. ¿Por qué se llama referido? Porque no sigue un trayecto nervioso, no es un dolor irradiado, es un dolor referido. Es decir, que a causa de ese problema en el músculo da sintomatología de dolor en diferentes zonas adyacentes, que sigue lo que se llama, el concepto de metámera y tal, está unido un poco al tema del dermatoma, del esclerotoma, pero en fin, eso no quiero hablar ahora. Lo que quiero decir que punto gatillo en un músculo da dolor referido en diferentes partes. ¿Y qué es un punto gatillo? Bueno, pues es un nódulo palpable o no palpable, es decir, que dice, que la gente dice, no, es que tiene como un granito. No, a veces no se toca ningún grano, simplemente es realizar una palpación y tal, y lo que hace es provocar ese dolor, ¿vale? O ese espasmo local, que se llama esa respuesta de espasmo local. Yo pinto fatal, ¿vale? Eso para empezar, pero bueno, vamos a intentar. Esto es un músculo, sí, más o menos, ¿vale? Una porquería, pero bueno, es un músculo, ¿vale? Vamos a suponer, con su origen y su inserción. A ver, un hueso, otro hueso, lo que sea. Un hueso, otro hueso, evidentemente, claro. ¿Qué pasa? Que hay un punto gatillo, es un pequeño nódulo, un punto en una fibra del músculo que se mantiene contraída. ¿Por qué? Porque la placa motora que tiene esa zona de punto gatillo está bombeando continuamente acetilcolina. Vale, acetilcolina es una sustancia que provoca que el músculo se contraiga, o sea, las fibras se muevan.
la miosina, la tina, miosina, todo el rollo ese. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que cuando hay muchas sustancias acetilcolina se queda como pillada. Vamos a suponer que se queda, ¡pum!, acortado esa fibra. ¿Qué hacemos nosotros? Pues con una agujita filiforme, ¡pum!, pinchamos ese nódulo. Ese punto gatillo, perdón. Y lo bombeamos. Hay diferentes técnicas de... Bueno, lo pinchamos. No bombeamos porque no es bombear, es punzar. Y lo punzamos. Una y otra vez. Entrada y salida. ¿Durante cuánto tiempo? Depende de la técnica. Normalmente suele ser 1 minuto, ¿vale? Pero y hay diferentes técnicas. Yo la técnica que más utilizo es la técnica de John, que es no salir de la zona, sino más bien un poquito hacia atrás, un poquito hacia adelante, ¿no? Estamos mal descrito lo que he dicho, pero bueno, para que tengáis una idea es ir punzando, pum, 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 en diferentes direcciones, dependiendo del músculo, hacia un lado y hacia otro. Bien, hay diferentes agujas. Esta es la más cortita. Dependiendo del músculo que vayan a tratarte, van a utilizar una aguja o otra aguja, ¿vale? Tenemos esa, después tenemos esta, que es un poquito más larga. Aquí no voy a gastar yo aguja hoy, ¿vale? Esta es un poquito más larga, ¿sabéis? Ahora mismo está puesto con el capuchón este que lleva, el canutillo, pero está más larga. Incluso hay todavía más larga, como esta. Está metida dentro del sobrecito, pero más grande. Dependiendo del músculo. No es lo mismo un músculo más superficial, como puede ser el trapecio en fibras superiores, ¿no? Que si te van a realizar punción sobre yo qué sé, sobre el vasto externo, el vasto interno, es que eso depende, ¿no? O una epicondilitis, pues te van a pinchar, pero un poquito, con epicondilitis o epicondialgia, me han dicho, te van a punzar sobre una zona y va a ser con la pequeña, eso depende. ¿Tiene contraindicaciones? Algunas las tiene. Gente epiléptica, o gente que tiene mucha aprensión a agujas, o que tiene alergia al níquel, que es el producto con el que se utiliza la fabricación de la aguja. Es decir, pero muy pocas, no hay muchas contraindicaciones. ¿Quién debe hacer esa técnica? Un fisio o un médico. Bueno, digo médico, pero bueno, digo médico porque si no se enfadan conmigo. Pero fundamentalmente un fisio. ¿Por qué? Porque es la persona, en primer momento, competente en realizar esta técnica. Y segundo, porque es el que conoce la anatomía. Mucha anatomía. Y digo esto porque yo voy a hacer punción seca sobre un músculo. No voy a hacer punción seca sobre un vaso o un nervio o un paquete vasculonervioso. A ver si ahora cogemos una aguja, gracioso, yo compro una aguja de punción seca, pum, 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 y estamos, yo qué sé, en un pliegue donde no se puede hacer, o en, yo qué sé, cualquier sitio, o no sabes el trayecto del nervio, de, yo qué sé, de cualquier nervio del miembro inferior, el tibial anterior, o del radial, no lo sabes, entonces puedes equivocarte y puedes pinchar donde no es. Por lo tanto, esto debe hacerlo un profesional cualificado como es el fisio, ¿vale? Y ya está, es que es muy sencillo, no quiero liaros más. Yo quiero explicaros simplemente en qué consiste la punción seca, sus pocas contraindicaciones que tiene, que habrá alguna más quizá o no, depende, y los buenos resultados que tiene. El primer día, normalmente, cuando te hacen punción seca, a veces tienes espasmo local, tienes respuesta de espasmo local, es decir, se contrae el músculo, pum, 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 vas a notar cómo es algo desagradable, pero no tienes que preocuparte porque es normal. Eso es el espasmo provocado por la reacción al introducirte la aguja, salvo al bombear, me habían dicho el punto gatillo.
Y cuando terminas la terapia, normalmente, cuando sales, vas a notar a veces una contractura, como una contractura más bien, no, más bien una ojo, me sale la palabra, agujetas, vas a notar agujetas, como si hubiese corrido una maratón, me han pinchado en el gemelo y es que parece que estoy, vamos, reventado. Eso es muy normal, pero durante las 24 o 48 horas siguientes te irán notando mejoría. Y ya está, solamente esto, ¿eh? Nada, y si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo, pues podéis hacerlo en comentarios del vídeo. Así que muchas gracias, chao.